Hola amigos, ¿cómo están todos? Bueno, ustedes están en el canal del Boludo Disléxico. Mi nombre es Alejandro Domínguez Martínez y lo que vamos a escuchar hoy es la historia de un disléxico, por si ustedes son nuevos en el canal, que arranca desde su nacimiento hasta, vaya a saber hasta cuándo, pero son 1300 páginas que escribí yo y que las relata el protagonista, que es alguien muy parecido a mí, pero con una campera azul. Entonces, vamos a ir a esta ficción ahora y luego, cuando termine, Alejandro se llama el protagonista, cuando termine de contarles otro apasionante capítulo, yo vuelvo para despedirme de ustedes. No se olviden, aprieten el botón de suscribirse y luego nos vemos. Hasta luego. Bueno, yo soy, ya me habrá presentado el autor, Alejandro Domínguez Martínez. Yo soy Alejandro, quien relata, mejor dicho, esta historia que escribió él. Bueno, en el último capítulo estuvimos hablando de la escuela donde hice la primaria, una escuela pública donde hice casi toda la primaria, menos 3 años, que fueron los 3 primeros, en una escuela privada, religiosa. Totalmente espantoso todo, desde la escuela con mi dislexia tremenda, que nadie sabía que existía esa dislexia en América Latina, porque de alguna forma algún médico hubiese dicho algo, nadie dijo nada, y en mi caso es el caso de miles de latinoamericanos por toda América del Sur, Central. Y me vengo enterando que hay mucha gente también en otros continentes que han pasado por cosas similares. Bueno, en cuanto estábamos hablando de la escuela para mí, la escuela primaria era algo era bárbaro, era muy lindo porque yo era el único lugar donde en sí estaba bien. En mi casa era el único lugar en donde estaba mal. Todo al revés. En la escuela estaba bien. Bueno, no era el único lugar exactamente porque no era buen alumno. Por el tema de la dislexia, me mezclaban las palabras. No entendía por qué había que usar la S, la C y la Z si todas sonaban igual. El castellano que hablamos en mi país de origen, en América Latina, por ejemplo, no usa la L, la doble L, usa siempre la Y. Nosotros decimos calle, lluvia, no sé, infinidad, llave, infinidad de palabras que van con el doble L y usamos únicamente la Y. Tampoco entendía por qué si huevo sonaba igual que huevo con H, ¿por qué le tenía que poner la H adelante? ¿Por qué tanto lío con la MB, MP si nosotros podíamos pronunciarlo con la N? ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué poner tantas reglas, los acentos? ¿Cuál era la esdrújula? Se me hacía un lío bárbaro que es precisamente hacia donde va la dislexia, ¿sí? La dislexia es un problema que tenemos las personas disléxicas, es un trastorno para poder aprender a leer y escribir. Hay distintos, entiendo yo, grados de dislexia y por lo que sé, ningún disléxico es igual al otro. No hay una uniformidad en esto. Todos los disléxicos somos distintos. Entonces, hay cosas que un disléxico, yo tuve un compañero que él podía escribir al revés y yo realmente, si bien lo podía leer al revés tranquilamente, nunca se me dio por ese lado del tratar de leer al revés. Pero, por ejemplo, cuando yo leía se me mezclaban todas las palabras y yo no me daba cuenta en ese momento, yo no sabía decirlo.
no sabía decir qué era lo que me pasaba, pero era como leer el castellano, era como leer en otro idioma. Era como si hoy me dieran a leer en portugués o en italiano, ¿sí? Las palabras tenían otro significado que yo no lo conocía. Y bueno, lo confundía, leía cualquier cosa, en lugar de decir la lluvia moja el campo, yo decía la llave para abrir el campanario. No sé, son ejemplos que ahora se me ocurren, pero siempre era distinto. Bueno, tal es así que fue todo esto fui llevando a la escuela. Las matemáticas era un desastre para mí, pero yo nunca me dijeron que era estúpido. Siempre me dijeron que era un tipo inteligente, pero que era vago, ¿no? Bueno, la historia fue que no participaba en muchos actos, porque los actos supuestamente eran para los alumnos que andaban bien en la clase. Era como un premio. Yo de pedagogía entiendo poco, pero sé que eso a mí no me gustaba. Entonces las veces que me hicieron participar en actos era para mí un premio, pero nunca conté con mi casa, con nadie. Mi padre jamás pisó la escuela y mi madre únicamente iba cuando la llamaban porque la señorita quería hablar con ella. Y había señoritas que la llamaban seguido, la llamaban varias veces en el año, y había otras que la llamaban una vez. El tema era que las señoritas no querían ser las únicas responsables de que este niño no andaba bien en la escuela. Entonces pedían apoyo de la casa. Y el apoyo de la casa era que a mí me reventaban a sopapos para hacer los deberes, me reventaban a sopapos mi madre, ¿no? Para hacer los deberes, y que no entendía y que no sabía las tablas y que las decía una vez bien, si llegaba a decirlas bien. Y inmediatamente, si me volvía a preguntar los números, cuánto daba un número multiplicado por otro, le decía en un momento una cifra y en otro otra, porque para mí no tenía sentido nada de eso, estaba todo desordenado y no me importaba nada. A mí lo único que me importaba después de tanta presión y tanta malaria era estar haciendo lo que yo tenía ganas, lo que yo quería, y bueno, y así fue siempre. Hice lo que quise sin importarme las consecuencias, pero yo obviamente no me iba a tirar a la pileta si no había agua, pero no estaba con mucho miramiento, directamente lo hacía, se acabó y después venían las represalias, pero siempre el tema era que el boludo hacía todo mal. Y el momento que hacía algo bien, como por ejemplo pintar y ganarme premios, de que me publicaran algo en la escuela, de que lo pusieran en exposición, algún dibujo mío porque estaba muy bueno, eso no tenía ningún valor, porque el boludo tenía que seguir siendo boludo en mi casa. El boludo no podía hacer algo bien, tenía que ser un boludo. Entonces nada de lo que hacía estaba bien, y cuando hacía algo bien no había que prestarle atención, no había que darle bolilla, porque realmente no valía la pena, porque el boludo no prestaba atención a las cosas que realmente valían la pena. Y las cosas que valían la pena son las que marcaba la sociedad, ¿verdad? La sociedad de aquel momento. Entonces, que teníamos que ser buenos porque antes era así, y porque igual teníamos que ser así, porque antes se pasaba en la vida trabajando, y mi padre muchas veces me decía que él había empezado a trabajar a los 9, 10 años, y era un orgullo para él, y para mí es una bestialidad.
Fíjense qué distinto, ¿no? Para él era un orgullo que había empezado a trabajar de tan chiquito para ayudarlo a la casa, y para mí era una bestialidad tener que trabajar a esa edad, un chico, y que no podía jugar. Entonces, ahí íbamos con todas estas contradicciones que se daban, y no ninguna para mí tenía sentido, y yo no quería formar parte de eso, y de hecho trataba y hacía la forma de no formar parte de eso. Pero bueno, fue pasando el tiempo, nunca fueron a mis fiestas de la escuela. Mis compañeritos que conocían a mi familia era porque habían estado en mi casa por algún motivo, pero no porque los hubiesen conocido en la escuela. Y así fue pasando el tiempo, terminamos la primaria en la escuela 3 de Morón. Nos fuimos un día en micro, no fuimos a dormir, nos fuimos un día hasta Entre Ríos. En aquella época llegar a Entre Ríos era bastante difícil porque había que ir por a Rosario. Fuimos, creo que al Monumento de la Bandera, anduvimos en algunos lugares, y de ahí pasábamos por el túnel subfluvial Hernandarias, pasamos a Entre Ríos. Bueno, almorzamos en Entre Ríos y nos volvimos. Fue todo el día viajando. Fue muy poco lo que hicimos, pero eso fue gracias a los docentes. No fue ni comisión de padres ni nadie, fue gracias a los docentes que organizaron eso, y eran docentes muy buenos los del Estado, muy buenos. Y bueno, y yo pasé a la escuela secundaria. El paso a la escuela secundaria no fue nada fácil. Yo no quería pasar a la escuela secundaria, no tenía ningún interés. Me decían: ahora vas a aprender a ser responsable, ahora, porque empezaba la escuela secundaria. Entonces yo realmente no tenía ningún interés en empezar a ser responsable de nada, si yo era un idiota, era un boludo, era un mamerto, un imbécil. ¿Para qué miércoles quería ser alguien? Yo quería que me dejaran en paz, nada más. Bueno, empecé la escuela secundaria porque salí sorteado, qué sé yo, en Argentina, el país donde yo soy oriundo. Siempre fue, en ese momento era como veníamos de dictadura tras dictadura tras dictadura, y siempre le dejaban un pedacito de un par de años a algún gobierno civil, y después otra dictadura, y la gente estaba acostumbrada a que se hacía todo al estilo militar. Entonces la escuela, la educación, sí, la marcaban los militares, porque los gobiernos civiles era muy poco el tiempo que duraban. Entonces, con todo ese milicaje de miércoles, llegamos a un momento en que se sorteaban las escuelas, como si fuese una ayuda, no era ninguna ayuda, era toda la plata del pueblo. Entonces se sorteaba a dónde le tocaba a cada chico. Bueno, no me acuerdo cómo fue, pero yo salí sorteado que me tocaba esa escuela, el Comercial de Morón. Bueno, el Comercial de Morón era un desastre. Decían que era la mejor escuela. Era el mejor cuartel general de preparación de adolescentes para una vida militar, cívico-militar, ordenada, ¿sí? Había que ir pantalón en pleno marzo en Argentina. En Buenos Aires hace un calor de locos, y había que ir, que es cuando empezaban las clases, había que ir con un pantalón de franela, que es grueso, es para invierno, gris, camisa celeste, blazer, había que llevar un saco en pleno verano, en pleno, ¿no?, días de calor. Había que ir con un blazer azul o bordó, que es un rojo oscuro, ¿no? La corbata tenía que ser azul, el pelo tenía que estar
bien cortito, no tenía que tocar el cuello de la camisa. ¿Qué más? Los zapatos podían ser mocasines o con cordones, pero eso de mocasines creo que vino después. Antes únicamente permitían con cordones, pero tenían que ser negros. Las medias 3/4, me acuerdo que era, azules y subidas. En los varones mucho no se veía, salvo que estuvieran sentados, que ellos estaban revisando hasta abajo, a la suela de los zapatos. Y bueno, las chicas ni hablar, ¿no? El guardapolvo por debajo de la rodilla, blanco, impecable, almidonado. Bueno, y después si uno llevaba en invierno, llevaba un pullover, tenía que ser escote en B, toda una historia de cosas, y las chicas no podían ir pintadas, toda una historia de cosas para entrar en ese colegio espantoso que era un cuartel general. La entrada no se abría en todas las puertas, se abría un pedazo de una puerta, ¿no? En unas puertas grandes se abría una parte y estaban los celadores, los preceptores, estaban observando uno por uno, como si fuese la entrada a la cárcel. Tal cual, era la entrada a la cárcel. Nada más que ahí entrábamos voluntariamente, no nos traía la policía, entrábamos voluntariamente. Hasta por ahí nomás, porque si no, uno no tenía escuela secundaria, aunque sean unos años, se le complicaba conseguir trabajo. Entonces entrábamos a la escuela, por ahí el cuello de la camisa, la corbata desarreglada, y ya te sacaban de ahí, te ponían al costado y te decían: arréglese la corbata, que no sé qué, el pelo largo, váyase a su casa, cuando tenga el pelo corto, vuelve, así. Bueno, entrábamos, había que formar fila, ponerse del más chico al más grande y tomar distancia, y éramos ya grandes, los de quinto año, ya tenían, como decimos en Argentina, tenían pelos ahí y tenían que andar tomando distancia para antes de entrar y escuchar la palabra de la directora. Era una cárcel. Entonces fui a esa escuela, los docentes era igual, sentado derecho había que estar, uno no podía ni relajarse. Y todo el mundo callado, el que hablaba afuera, y si estaba afuera pasaba un preceptor: ¿y usted qué hace afuera? Me sacó la profesora de tal materia porque, listo, a dirección, parte de amonestaciones, ¿no? Era una cárcel, no se podía estar en ningún lado. Era como hoy los países con más inseguridad en América Latina, que uno no puede estar afuera en la noche porque te agarran los ladrones, te dan encima, capaz que te matan, encima te roban todo. Bueno, ahí era lo mismo, no se podía estar afuera en el patio cuando uno lo mandaba a la señorita porque corría riesgo de que le pusieran amonestaciones y por ahí lo echaban. Bueno, la profesora. Bueno, así fue que fui pasando la escuela secundaria y bueno, me fue yendo mal, porque esto era 10 veces peor que la escuela religiosa a la que fui, era 10 veces peor que la escuela católica. Entonces no me fue bien, me fue mal. Tenía libertades, pero tenían... yo decía, si esto es ser grande, no quiero ni pensar lo que voy a hacer yo de grande, porque ya era boludo de chico. De grande iba a ser un gran boludo que no quería nadie. Bueno, entonces llegó fin de año, me llevé 10 materias, creo, rendí 9, pero 2 había rendido mal. Y me tenía una sola posibilidad. Una de mis hermanas, mi hermana mayor, no le fui a pedir si me ayudaba, que no tenía más. Como ella tenía miedo de quedar pegada con este idiota, no quiso ayudarme. Porque no, ella no iba a ser responsable del boludo, ¿no? Porque ella ya sabía que yo iba a rendir mal. Ella ya lo sabía que yo iba a rendir mal. No quiso ayudarme, no me ayudó, la rendí mal. Repetí. Pero esas son cosas que aprendimos en casa. Cada uno tiene sus problemas y cada uno se las tiene que arreglar.
Yo no tenía problemas por ahí, ¿sí? Yo me mandaba las macanas, pero me las aguantaba. Pero en mi casa se enteraban y toda la liga era el boludo. Siempre fui el boludo y el que siempre tenían que salir a hacer algo y no dejar que me las arreglara. Bueno, entonces repetí el año. Repetí el año y ¿qué pasó? Me fui a otro colegio. Ya estábamos, ahí empezaba un gobierno democrático desastroso, que vino un general del ejército golpista, doblemente golpista, que resulta que encontró en la democracia el negocio, ¿sí? Y bueno, ahí convenció y tuvo un montón de gente que lo seguía y qué sé yo, y vino al país, volvió al país. ¿Qué pasó? La escuela era un desastre. Y también iba por sorteo y no sé qué, no sé cuántas cosas habían inventado, porque supuestamente ya había otro tipo de libertades que daban con ese gobierno, que, bueno, sí, era un libertinaje, no eran libertades, ¿no? De pasar de una cosa tan estricta y tan milica como teníamos, pasamos a esto que era todo lo contrario. Y, bueno, terminé yendo a una escuela. En todas las escuelas no había lugar, no tenía lugar, como no había salido sorteado, yo era repetidor porque no. Entonces tenía que encontrarme yo un lugar. Bueno, no había, en todas las escuelas, como era repetidor, no me querían. Y justo habían abierto, un poco tiempo antes, habían abierto un turno en una escuela en Hurlingham, que era el turno vespertino de la escuela Esteban Echeverría. Ahí, como no tenían alumnos, tomaban a toda la mala gente, digamos, todos los alumnos malos de todas las escuelas los tomaban en esa. Entonces, tomaban repetidores, tomaban gente que había tenido problemas de conducta, tomaban gente que estaba retomando, que había abandonado la escuela y estaba retomando, gente que trabajaba, ¿sí? Entonces no podía ir durante el día, que era gente muy pobre, que tenía que ir, había dejado la escuela porque tenía que ir a trabajar y que seguía trabajando, pero a la noche estudiaba. Bueno, así nos juntaron a todo lo malo que había, que ahí había en ese momento, ¿no? En ese momento que estaba en formación en la escuela, había ladrones, drogadictos. ¿Qué es lo que no había? Era, si la otra escuela era el régimen militar, que parecía una cárcel, esta parecía una cárcel ya directamente, pero no por lo estricto de los docentes, porque nada que ver con este régimen que habían inventado el gobierno nacional. No era un régimen militar, era todo lo contrario, pero lo que estábamos adentro había gente de todas las calañas. Entonces empecé en esa escuela, pero ya se me acabó el tiempo y no vamos a poder seguir. Entonces, yo voy a seguir con la escuela, pero el próximo capítulo. Que tengan ustedes un buen pasar en estos días y no se olviden de apretar el like y de suscribirse. Hasta luego. Bueno, amigos, ¿qué va a hacer? Otra vez Alejandro los dejó con la intriga de qué va a pasar con esa escuela secundaria en el próximo capítulo, o los próximos capítulos, porque no se olviden que hizo 5 años de escuela secundaria allí en ese turno vespertino. Así que no me queda más que recordarles, si ya se suscribieron, aprieten like y dejen un comentario, y si no, derecho, ya, no espere nada. Directamente vaya y suscríbase, ahí es un botoncito, no le cuesta nada. Estamos viendo que hay un montón de gente que está mirando los videos y no se suscribe, y lo que a nosotros nos deja, es decir, por el momento nada, pero que lo que a nosotros nos va a dejar algo en recompensa para poder seguir haciendo los videos. Y ahora que va a empezar a hacer calor en Canadá, desde donde estoy haciendo los videos, vamos a poder ir a recorrer, a ver
y yo contarles estas historias en lugares más bonitos y al aire libre y no como estamos en la planta baja de mi casa. Bueno, los dejo entonces hasta el próximo capítulo. ¿Ya se suscribió? ¿Lo hizo? ¿Seguro? Seguro, suscríbase, que no le cuesta nada. Bueno, un like y un comentario. Estuvo bueno, estuvo feo, me pasó esto, es una historia similar a la mía, porque hay miles de historias en América Latina como esta. Entonces, nos vemos el próximo capítulo y no me queda más que despedirme. Suscríbanse. Hasta luego.